Dios te bendiga grandemente. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La mayoría, cuando queremos sentirnos seguros, decimos en oración: Señor, toma el control. Cuando sentimos incertidumbre, oramos: Señor, toma el control. Al tratar de encomendar algo a Dios, le decimos: Señor, toma el control. Pero, ¿es esta la manera correcta de orar para que Dios tome el control? Cuando le decimos a Dios: Señor, toma el control, ¿lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Quédate en este corto mensaje y lo sabrás. Cuando las múltiples necesidades nos impulsan a orar y lo que deseamos es la ayuda de Dios, a veces como niños decimos a Dios en oración lo que se nos viene a la mente o lo que escuchamos decir a otros. Pero Dios es consciente de eso y en vez de respondernos conforme a nuestras palabras, lo hace conforme a la intención y el deseo del corazón. Cuando oramos deseando ver el control de Dios sobre las situaciones, generalmente decimos: Señor, toma el control, o Dios mío, toma el control de las cosas. Pero, ¿es esto lo más correcto? ¿Es esto lo que realmente debemos decir? Antes de dar una respuesta sencilla, preguntémonos varias cosas. Primero, ¿hay cosas que se salen del control de Dios? Segundo, ¿lo que me pasó fue porque Dios perdió el control de la situación? Tercero, ¿Dios controla unas cosas sí, unas cosas no, o lo controla todo? Creo que concuerdan conmigo en las respuestas a todas estas preguntas. Nada se sale del control de Dios. Dios no pierde nunca el control y Dios lo controla todo. Si Dios lo controla todo y nunca pierde el control, no es correcto que en oración le digamos a Dios: Señor, toma el control. Sé que algunos lo dicen porque fue lo que aprendieron o escucharon de otros, pero lo correcto cuando sentimos incertidumbre, cuando pasan cosas desafortunadas al parecer y cuando queremos ver a Dios en la situación, lo que debemos decir es: Señor, tú tienes el control. Decirle Señor, tú tienes el control es reconocer que Dios domina todo, sustenta todo, conoce todo, sabe todo y gobierna todo por medio de las leyes que Él estableció a todo y por su poderosa voluntad. Decirle Señor, sabemos que tú tienes el control es descansar en Dios. Cuando decimos Señor, tú tienes el control es fe y confianza. Pero decir Señor, toma el control suena a que en algún momento algo sucedió porque Dios perdió el control de la situación y esto nunca será posible. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Dios no tuviera dominio pleno sobre su universo, el universo prácticamente con todos nosotros hace mucho hubiera desaparecido. Dios no ha perdido el control sobre tu vida y sobre las situaciones que te rodean. Puede que tú y yo perdamos el control, pero Dios no. ¿Cómo debemos orar por el control de Dios? No te llenaré de muchas cosas, pues considero que solo una debes conocer en profundidad. Al orar por el control de Dios, debemos decirle en oración: Señor, sé que tú tienes el control. A esta frase debes agregarle un ingrediente importantísimo y necesario. Debes agregarle seguridad de que Dios tiene el control, seguridad de su dominio, seguridad de su manejo de todas las cosas. Dios domina por su poder, por sus leyes, por sus planes, por su conocimiento y por su voluntad. El siguiente ejemplo quiero que te llene de seguridad del pleno control de Dios. Salmos 89, versículo 9 dice: Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Para el ser humano el mar es una potencia indomable, pero Dios lo domina sin problemas y a través de este dominio de Dios sobre el mar,
siempre nos ha querido mostrar el control de Él sobre aquello que a nuestros ojos parece indomable y sin control. Hay varios pasajes en la Biblia que se escribieron para que tengamos seguridad del dominio y control de Dios sobre todas las cosas por medio del dominio del mar. En el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 16 al 21, la Biblia enseña que Cristo caminó sobre un mar con un gran viento que soplaba. Los discípulos, al ver esto, debían entender el siguiente mensaje: yo soy Jesucristo, lo domino todo, lo controlo todo, y aún un gran mar embravecido está por debajo de mis pies, mi dominio y control. El pasaje dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. En Marcos capítulo 4 versículos 35 al 39 tenemos un pasaje bíblico donde, yendo nuestro Señor en una barca con sus discípulos, se levantó una gran tempestad de viento en el mar, y mientras todos se desesperaban y estaban con miedo a perecer, el Señor estaba tranquilo, pues no era posible que aquello que estaba bajo su control y dominio le generara miedo y preocupación. En esta misma ocasión se levantó y le dijo al mar: calla y enmudece. Y el viento se calmó y todo se tranquilizó completamente. El pasaje dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando sientas que necesitas seguridad del control de Dios, ve en oración y dile: Dios eterno, tú tienes el control de todo, de toda situación, por más desafortunada que parezca. Señor, nada te toma por sorpresa, pues todo está bajo tu dominio. Dios de los cielos, tú siempre has tenido el control y siempre estás enterado de todo. Nada te toma por sorpresa. Dios Todopoderoso, permite que yo tenga esta seguridad, y en todo momento y en cada hora y bajo cualquier acontecimiento, que yo pueda permanecer seguro de tu dominio y control siempre. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete y síguenos, y no olvides dejar tu comentario.